Entonces, veamos qué perspectivas hay para esta cosecha. Para empezar, sobre oferta y demanda, recordar siempre unos principios importantes para entender cómo funciona este mercado. El consumo de café ha crecido de 90 a 95 millones de sacos hace 30 años a entre 165 y 170 millones de sacos ahora. Es un crecimiento promedio de más o menos 2% por año. La producción de café ha crecido más o menos en la misma proporción, pero con fuertes fluctuaciones anuales de hasta 8 o más millones de sacos en promedio. Y son las fluctuaciones en la oferta que determinan en buena medida la formación del precio en el análisis de los fundamentos de oferta y demanda. El análisis técnico es otra cosa. Lo vamos a ver. El crecimiento de la producción se ha dado sobre todo en Brasil y Vietnam, que incrementaron su participación de mercado desde un 30% hace 30 años a más o menos el 55% en promedio en este momento. Eso está basado sobre todo en tecnología y en productividad. Y el resto del mundo, con algunas excepciones, se ha estancado en ese sentido. Entonces dominan cada vez más unos cuantos países. La fluctuación entre cosecha en Brasil ha sido un promedio de más de 9 millones de sacos en los últimos 20 años. Si eso se compara con 2 millones en Vietnam, se entiende que es sobre todo en Brasil que influye en el precio, en la formación del precio. Otros países con aún peso a nivel mundial son, por ejemplo, Colombia, Arábigos Lavados, Indonesia en Robusta, pero no determinan tanto el nivel del precio. Generalmente, si en Colombia hay aún una variación, se ve más en los diferenciales que en el nivel de precio de Nueva York. Indonesia parecido con el Robusta. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia en dinámica entre estos países. Primero tenemos a Brasil, que ha tenido siempre fuertes fluctuaciones bianuales, más las sequías, las heladas que se pueden dar. Se iba reduciendo, pero aquí, por ejemplo, del 2013 a 2015, estamos viendo varios años de sequía seguidos. Entonces, interrumpió un poco esa fluctuación bianual, perdón. Y aquí estamos viendo, después de una cosecha récord de cerca de 70 millones de sacos, cómo se proyecta que va a caer en esta cosecha que está comenzando en Brasil. Una caída de 13, 14 millones de sacos. Es diferente a la dinámica de Vietnam, que por muchos años producía muy poco, en el 90 todavía era apenas 1 millón de sacos, y ahí se fue para arriba rápidamente hasta los 30 millones. Ha tenido también sus problemas con el clima, el cambio climático, de sequías y a veces de exceso de lluvia, pero más o menos se ha mantenido en estos 30 millones de sacos y parece que está topando ahí. Luego tenemos Colombia, que es el número 3, ha tenido sus problemas como todos los países con la roya durante 4 o 5 años, pero en los últimos años está cerca de 14 millones y medio de sacos, bastante estable. Y tenemos como cuarto país en importancia Indonesia, que también ha tenido crecimiento, pero mucho más lentamente, y es prácticamente el mismo volumen en los últimos años de un poco más de 10 millones de sacos. Particular, y lo vamos a ver un poco en los números, es el porcentaje de autoconsumo, de consumo doméstico que tiene Indonesia. Entonces, Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y en el resto del mundo, la diferencia en fluctuación entre dos cosechas en promedio es muy diferente. Brasil domina mucho en ese sentido y es por eso, comparado con 2.6 millones en promedio en todo el mundo, que sobre todo la variación en la oferta, la producción en Brasil, que influye en el precio del café desde el punto de vista de oferta y demanda físico.
Brasil cosechó un volumen récord de entre 65 y 70 millones de sacos en la cosecha 2020-2021, que está terminando ahora. Formalmente, el año cafetalero en Brasil corre del 1 de julio al 30 de junio. Entonces estamos terminando la cosecha 2020-2021 y estamos entrando en la nueva cosecha. Y también me llamó la atención que con el tiempo, como iba avanzando, los pronósticos y luego estimaciones ya con toda la cosecha levantada fueran en aumento, más o menos de 2 a 4 millones de sacos, más de lo que inicialmente se había pronosticado. Para 2021-22, que estamos entrando ahora, se espera una reducción de 14 millones de sacos, sobre todo por la sequía, cuyo impacto se puede extender inclusive hasta 2022-2023, pero también por lo que se conoce en Brasil como el esqueletamiento. Los productores, después de una super cosecha, con las matas de café debilitadas, suelen podar mucho el café, y más con una sequía, en vez de que se gaste, digamos, fertilizante y todo, en crecimiento de ramas y de hojas que no van a producir mucho, prefieren podar fuertemente, reducir la cosecha, en algunos casos hasta cero, para luego tener una buena cosecha en el año siguiente. Y eso está por verse, porque si efectivamente la sequía afectó también la producción del año que viene, vamos a ver un cambio drástico en el escenario. 45.6 millones de sacos exportados en 12 meses a mayo. Falta un mes para concluir la cosecha, el ciclo. Contra 40.3 millones en el ciclo anterior. Son brincos enormes, más de 5 millones de sacos extra que han estado exportando. Y eso, no obstante la escasez de contenedores por el impacto del COVID-19. Vamos a tocar ese punto también más adelante. Influyó también en esto la devaluación del real ante el dólar. Al inicio se pensaba que con tanto café que van a cosechar, van a dejar una buena parte en bodega para tener también para el año siguiente. Hay que tomar en cuenta que en el caso de Brasil, al contrario de la mayoría de los países, no venden una cosecha. Venden cosecha vieja, o sea, lo que tienen todavía en bodega, venden la cosecha actual, venden la cosecha del año que viene, y hasta a 2 y a veces a 3 años están vendiendo. Entonces, como el real se devaluó mucho ante el dólar, era muy atractivo para los brasileños de vender lo que se podía, porque eran superprecios. Aún con el precio en Nueva York a veces muy bajo, ellos conseguían mejores precios en moneda local. Entonces, eso ayudó también mucho a aumentar las exportaciones. En el 2021-22 se espera una baja muy fuerte en las exportaciones, a posiblemente entre 32 y 35 millones de sacos. El consumo doméstico aumentará ligeramente a 22.7 millones de sacos. Depende un poco también qué fuente uno toma y qué manera de calcular, porque ABIC, que es la industria, la Asociación de Torrefactores en Brasil, ha cambiado su metodología. Antes hacían una estimación de las ventas, digamos, en canales informales, y ahora solamente toman las ventas en canales formales, supermercados, etc. Entonces, eso también ha cambiado un poco el panorama del consumo interno. Hay como 1 millón de sacos de diferencia. Los carryover stocks, o sea, los inventarios que se llevan de una cosecha a otra, se estima en solo 4 millones de sacos este año. Y se estima que por la falta de producción y para mantener de alguna forma las exportaciones, que van a bajar más todavía en 2022. Podría ser como 1,5 millones nomás. Entonces, 2022 va a estar bastante apretada la relación entre oferta y demanda. Y si juntamos los bajos niveles de inventario que van a haber con posibles problemas que continúan en la producción, 2022 podría ser un panorama completamente diferente. Entre producción e inventarios, entonces la oferta es muy estrecha para satisfacer la demanda.
Si el impacto de la sequía se extiende hasta 2022-2023, va a haber un fuerte déficit. La producción en Vietnam va a aumentar más o menos en 1 millón de sacos a 30 millones. Usted habla de 30,8 millones por ahí. La cosecha sufrió retrasos por el mal tiempo. Las exportaciones tienen un rezago del 17% comparado con el año pasado y podrían bajar quizás 3 millones de sacos a menos de 24 millones. Aparte de los retrasos por el mal tiempo, todos ustedes, y lo vamos a ver un poco más también, seguramente se han dado cuenta que hay muchos problemas con falta de contenedores y Vietnam tiene en particular problemas con eso. Además tiene problemas para competir con Brasil, que por lo mismo que ya he mencionado, está ofreciendo conilones a un fuerte descuento. Y los vietnamitas, que normalmente son de los más eficientes en este mercado, contra esos precios no pueden, no quieren. Entonces, queda bastante café en bodega en Vietnam, se espera. La meta de exportar el 25% del café como soluble y como tostado está lejos. Apenas se está llegando ahora al 11%. Entonces, toda esa estrategia que se tenía como gobierno no está funcionando muy bien. Los inventarios, como dije, aumentan fuertemente de 4 millones de sacos el año pasado a más de 7 millones en esta cosecha y se espera que podría superar los 9 millones de sacos en el 2022. El consumo doméstico quedó un poco atrás con el pronóstico, con 3,15 millones, y se espera que va a subir un poquito a 3,22 millones de sacos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, un país que tiene 80, 90 millones de habitantes y que tradicionalmente consume mucho té, como todos los países asiáticos, se está convirtiendo cada vez más en un consumidor fuerte también de café. Es algo parecido a lo que pasó en Brasil. Y vamos a ver el caso de Indonesia. La oferta de Colombia ha sido muy estable, alrededor de 14 millones de sacos. Exportaciones andan más o menos por los 13 millones de sacos. Los bloqueos de carreteras desde fines de abril han bajado las exportaciones de mayo en un 52% y van a tardar semanas y hasta meses en recuperar el volumen perdido. Colombia no tiene muchos puertos, el 70% sale por el puerto de Buenaventura y la capacidad que tienen los puertos es limitada. Entonces, ahora que se ha acumulado mucho café, que hay camiones que pasan hasta 15 días para ser descargados, todo eso va a tardar mucho tiempo para que recuperen ese volumen perdido. Es más o menos cerca de 450,000 a medio millón de sacos. Entonces, es un poco escaso el café de Colombia, de tipo de café suave. Y eso ha facilitado, por ejemplo, la venta de Honduras, que va a quedarse con algo de café por falta de demanda en el mercado. Tiene que ver con lo de COVID y todo, particularmente en Europa, pero que parece que han tenido la suerte por la baja de exportaciones en Colombia. Honduras ha podido aumentar sus exportaciones últimamente. El consumo doméstico en Colombia es relativamente bajo, con 2 millones de sacos, pero no fue afectado por la pandemia. Al contrario, creció un poquito el año pasado. 1,4 millones de sacos de café son importados de Brasil, Perú, Honduras y Ecuador, tanto para consumo interno como para la exportación de café soluble en Colombia. Indonesia va a producir 10-11 millones de sacos por quinto año consecutivo. Consumo, y eso es importante, subió hasta 4,9 millones de sacos el ciclo pasado. Por lo de COVID-19 ha bajado a 4,5 millones y se espera que va a recuperarse un poco a 4,7 millones en el 2021-2022. Pero fíjense, casi la mitad de lo que produce el país se está consumiendo ahora en el mismo país. Entonces, la oferta en el mercado es cada vez más reducida de robusta de Indonesia, y arábica es muy poquito.
El 85% de la producción de Indonesia es robusta. La importación de café verde en Indonesia bajó de 900.000 sacos a 200.000 en el 2020-2021 por esa reducción del consumo. La producción de cafés, otros suaves, perdón, en América Latina se recuperó a un promedio de entre 24 y 25 millones de sacos, pero desde el 2019-2020 cayó como 2-3 millones de sacos. Toda la región sufrió de bajos precios, las deudas que tienen los productores, la falta de insumos que tienen, falta de mano de obra, y la variación se da sobre todo en Honduras, que representa más o menos un tercio de la región de México y Centroamérica. Honduras recuperó la producción de 5.4 a 6.2 millones de sacos en el 2020-21, pero se espera una nueva baja a 5 millones y medio en 21-22. Aparte de los problemas ya mencionados, también se agregan ahora nuevos brotes de roya. Se habla de como un 20-25% del área que tiene problemas con roya. Las fuertes lluvias causadas por los huracanes ETA y Iota han afectado la infraestructura. Las exportaciones tuvieron retraso y Honduras iba a quedar con más de 1 millón de sacos en bodega por la baja demanda en Europa. Pero, como dije, los problemas en Colombia parece que han aumentado la demanda y ha resuelto ese problema. Exportaciones van a bajar 600.000 sacos a 5 millones en 2021-22 en Honduras. Para Perú, eso sí me sorprendió un poco el último reporte que publicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bajaron la estimación de cosecha 2019-2020 en Perú de 4.6 a 3.9 millones de sacos y la de 2020-21 de 4.5 a 3.4 millones. Bajos precios, estragos de la roya que siguen, nunca han resuelto eso. Brotes de broca y falta de mano de obra para levantar la cosecha son las principales razones. Perú ha sido el país que en términos relativos ha sido más golpeado por el COVID-19 y en ciertas regiones productores han reportado que no tuvieron la oportunidad de levantar la cosecha, se cayó una parte, tuvieron que convertir parte del café en naturales simplemente porque no pudieron cosechar a tiempo. Todo eso influyó. Para 2021-22 se espera un aumento a cerca de 4 millones de sacos en Perú. La OIC estima la producción mundial en el 2020-2021 en 169.6 millones de sacos. Los gringos hablan de 175.8 millones de sacos y Rabobank habla hasta de 179.2 millones de sacos. Fíjense, casi 10 millones de sacos entre una fuente y otra. Ese es todos los años una guerra de estadísticas entre las diferentes agencias. Para el 2021-22, los gringos pronostican una producción de 164.8 millones, una fuerte reducción de más de 11 millones de sacos más o menos. Rabobank habla de 165.2 millones, que es una baja de 14 millones y medio. La OIC nunca publica pronósticos. Esta vez hay mayor discrepancia sobre el consumo, porque normalmente está más o menos cerca. Y también sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en ya el segundo año y a qué ritmo se va a recuperar. La OIC habla de 167.6 millones en el 2020-21. Los gringos hablan de 163.1 millones y 165 millones en esta cosecha que viene. Rabobank habla de 164.8 millones en la cosecha que está terminando y en la siguiente cosecha se va a aumentar a 168.8 millones. Y como dije, la OIC no publica pronósticos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pasamos de un equilibrio en el 2019-2020 a un excedente en el 2020-21 debido al aumento de la producción en Brasil, más el estancamiento del consumo por COVID-19. Y nos espera un déficit en la cosecha que viene.
pero los balances, según estas fuentes, varían bastante. La OIC está hablando de un excedente de 2 millones de sacos en este 2020-21. Los gringos hablan de un excedente de 12.7 millones y un déficit apenas de 100,000 en la cosecha que viene. Rabobank habla de un excedente de 14 millones y medio en esta cosecha y un déficit de 3.5 millones en la cosecha que viene. El impacto de COVID-19 lo podemos calcular con las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos. En los 7 años anteriores al crecimiento, anteriores al COVID, al inicio de 2020, el crecimiento promedio fue de 2.2% por año y llegó a 165.9 millones en el 2018-19, según USDA. Con COVID-19 baja 2 años seguidos y en el 2021, el 2022 recupera apenas a 165 millones. Si hubiera seguido creciendo 2.2% en promedio, ya estaríamos el año que viene, o la cosecha que viene, en 177 millones de sacos. Entonces hay como 11 millones de sacos que se han perdido en el crecimiento estancado. Hay un excedente estructural. Todos los años estamos viendo que sobra café, pero el consumo parece que está creciendo más que la producción. Les voy a mencionar o mostrar las cifras. Y la producción en Brasil debe recuperarse a 70 millones de sacos en el 2022-23. Si no lo hace, vamos a ver una fuerte escasez de café el año que viene. Aquí tenemos la OIC. También, aunque siempre estiman a la baja, pero todos los años están hablando de un excedente. De entre un poco menos de 2 millones hasta 4 millones, 6 millones y medio, 4 millones y medio en algunos años. Entonces, todo este café se está acumulando, aunque las cifras no cuadran si uno lo compara con los inventarios que reporta. Aquí tenemos Rabobank. Está hablando de una producción que subió hasta 179.2 y que va a bajar a 165.2 millones. La demanda va a subir de 164.8 a 168.8 millones. Y el balance, un excedente de 14 millones y medio a un déficit de 3 millones y medio. Y Robusta anda más o menos por el 35% del consumo en los países consumidores. Hice este cuadro de los datos con Estados Unidos. Y aquí estamos viendo que pasamos de un excedente de 12.7 millones a un déficit de 0.1%. Aquí puse qué crecimiento hubo en 10 años. Y aquí se ve el impacto de COVID-19 porque de 2.2 que había hasta 2018-19, bajamos a 1.5 en promedio. Entonces, sobre los 10 años, ¿no? Y los últimos 5 años se nota más este impacto. 0.3% apenas de crecimiento en los últimos 5 años. Igual a la producción. Pero en los años anteriores se nota que la producción subió 0.4% y el consumo, con todo el problema de COVID, el 1.5%. Entonces, el consumo crece más rápido que la producción. Y aquí el cálculo, si se hubiera seguido con ese crecimiento promedio de 2.2% en los 7 años anteriores, estaríamos ahora hablando de 177 millones de sacos. Aún con este panorama de que posiblemente vamos a enfrentar un déficit el año que viene, Rabobank no es muy optimista en cuanto a precio. Ahora estamos arriba de 140 y su pronóstico es que se va a regresar a más o menos 130 centavos. Aquí ven los números.
en los próximos trimestres. Eso se adjudica sobre todo al hecho de que hay bastante café en bodega todavía. Análisis técnico. En primer lugar, hay que entender que en la bolsa de Nueva York se compra y vende entre 20 y 25 sacos por cada saco que se produce en el mundo, año con año. Entonces pesa mucho más la especulación en la bolsa que la oferta y la demanda del físico. En el corto plazo son los especuladores que definen el precio y que generan mucha volatilidad. Oferta y demanda es solo un elemento para sus estrategias de especulación. Influyen también muchos factores técnicos, factores políticos, etc. Para entender en qué dirección se puede desarrollar el precio, es importante conocer la posición de los diferentes actores en el mercado. Tenemos grandes y pequeños especuladores, tenemos los fondos de índice, que es otro tipo de especulador que solamente apuesta a un aumento del precio, pero a largo plazo, y no agrega nada de liquidez en el corto plazo. Y tenemos los comerciantes que, a propósito, también especulan, pero su principal interés en operar en la bolsa es para cubrir su riesgo de precio con coberturas. Es de alto riesgo especular con la fijación de los contratos si uno no entiende cómo funciona el mercado y cómo se conforma el precio. Hay ciertos análisis técnicos sencillos que ayudan para fijar el precio de los contratos, pero la base, en mi opinión, para organizaciones como las de ustedes, es siempre fijar contra el físico y no estar especulando. Aquí un gráfico que he usado mucho para entender cómo opera el precio. Aquí estamos viendo los diferentes tipos de operadores. Tenemos los especuladores grandes, digamos, con sus posiciones largas y cortas, los comerciales, o sea, los comerciantes, los fondos de índice y los chiquititos, los especuladores chiquitos. ¿Ya? Entonces, si vemos aquí los especuladores grandes estuvieron largo neto, entre cortos y largos, largo neto, más de 40,000 contratos. Largo quiere decir que están comprando contratos y están especulando a un aumento del precio. Esa posición se ha bajado un poco en la semana pasada. Bajaron como 5,500 contratos su posición. ¿Qué influye en el precio de esto? Si tomamos esta posición de los comerciantes grandes, donde los fondos de índice solamente aumentan un poco el peso, pero no dirigen para dónde van, porque constantemente están largos netos, aquí lo ven, la variación es poca. Entonces depende mucho o casi completamente de la posición de los especuladores grandes para el número del precio. Si tomamos la situación a finales de 2013 y que de repente, por rumores de una sequía en Brasil, estos van casi 40,000 contratos cortos, o sea, apostando a una baja de precio, y el mercado estaba en ese momento sobre los 100 centavos, van rápido a 40, 50,000 contratos largos. Y el precio subió en pocas semanas de 100 centavos a 200 y luego hasta 220. Y es por esos especuladores. Pero cuando se dieron cuenta que no hubo tanto daño por la sequía en Brasil, bajaron de nuevo, se pusieron cortos, apostando a una baja, y el precio se vino para abajo. Otra vez, rumor de una sequía. No fue mucho el impacto y de nuevo se van para abajo. Perdón. Entonces, eso constantemente pasa. Si los grandes especuladores se ponen largos, aumentan, compran contratos, el precio comienza a subir. Y aquí lo estamos viendo, lo que acabo de explicar, este aumento de 125 hasta más de 160 centavos fue porque invirtieron. De una posición larga muy, muy pequeña, se fueron de nuevo a los 40,000 contratos largos. Entonces el precio subió a más de 160. Pero en la última semana, vendieron muchos contratos largos
bajaron casi 5.000 contratos, su posición larga, entonces el precio se vino para abajo de más de 160 a apenas un poco más de 150 centavos. Eso es lo que mueve el precio del mercado. Aquí están viendo los precios en las diferentes semanas. Esa es una de las cosas fundamentales que uno tiene que entender, que hacen los grandes especuladores, porque en el corto plazo definen para el dono del precio, 100%. Y luego podemos hacer un análisis. Si queremos entender más en lo técnico cómo opera el mercado, podemos hacer algunas cosas sencillas. No me voy a meter con análisis muy complicados, pero algunas cosas sí podemos entender. Aquí, en primer lugar, podemos marcar los soportes y las resistencias. Soportes son los niveles donde hay mucha oferta de vender contratos y comienza a bajar el precio. Pero en ese momento comienza a parar también, ¿ya? Y las resistencias son los niveles donde muchos quieren vender contratos y en algún momento se para el aumento del precio por la fuerte oferta de contratos. Entonces, en esto estamos moviéndonos y aquí está más o menos el eje ahora, 155 centavos. Entre, digamos, 150 y 160 y pico que se está moviendo últimamente el mercado. Entonces, es un primer elemento. ¿Dónde están los soportes? ¿Dónde las resistencias? Luego podemos aplicar la banda de Bollinger. La banda de Bollinger, cuando el precio comienza a subir contra el límite, en algún momento tiene que bajar. Si comienza a bajar, y sobre todo si baja del eje, que es el promedio móvil de 20 días, el precio comienza a bajar. Ya es una baja. Y también podemos ver, si lo comparamos con el promedio móvil exponencial, lo pongo siempre en 8 días, si ese cruza hacia arriba el promedio móvil sencillo de 20 días, es una señal de compra que va a subir el precio. Y lo estamos viendo aquí, esta señal, y todo el tiempo estuvimos viendo un aumento del precio. Pero hace unos días cruzó para abajo. Es una señal de venta. Entonces comienza a bajar el precio hasta que cambia, ¿ya? Entonces es otro elemento que podemos usar. Podemos usar los estocásticos que indican un nivel de sobrecompra o de sobreventa en el mercado. Aquí, nivel de sobrecompra, entonces el mercado corrige y comienza a bajar. Aquí estamos viendo cómo baja el precio. Aquí hay sobreventa y vuelve a subir el precio. Entonces, últimamente estamos en un nivel de sobreventa y se puede esperar un aumento del precio con este indicador. Hay otra forma de verlo. El Andrews Pitchfork, el garfio, digamos. Entonces comenzamos a proyectar desde un punto alto en el pasado, después el más alto después y el más bajo después y para dónde proyecta. Y aquí estamos viendo que es una proyección ligeramente hacia arriba, un aumento del precio. Este diente inferior es como el nivel de soporte. Este medio es el primer nivel de resistencia y es el segundo nivel de resistencia. Entonces tenemos un soporte en 149, 150, una primera resistencia en 149, 150, aquí en 159, 160, y la otra resistencia está más o menos en 169, 170 centavos. También existe la escuela de las candelas o las velas japonesas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un doji, Dragonfly Doji. Dragonfly Doji es una formación del precio del día. Aquí tenemos apertura, lo alto, lo bajo y el cierre. En este caso está en amarillo, entonces subió un poquito. Pero ¿qué dice esta configuración? Que los especuladores trataron de bajar el precio y bajaron bastante el precio, a menos de 149. Pero otros especuladores en el día volvieron a subir el precio y el cierre fue casi en el mismo precio. Entonces hay como una indecisión en ese mercado, ¿ya? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para abajo o vamos por arriba? No se ponen de acuerdo. Pero en una
en una tendencia a la baja, eso podría ser una inversión de la tendencia. Se tiene que confirmar en los días siguientes y aquí estamos viendo que estos días efectivamente el precio comienza a subir. ¿Ya? Es otro indicador que nos dice, bueno, los próximos días podría subir. Otra forma más, la última que le voy a usar, es el Elliott Wave. Elliott Wave son diferentes olas, digamos, del precio. A veces sube, a veces baja, pero Elliott ha descubierto que hay un patrón en eso y que siempre son 3 olas hacia arriba y 5 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces, comenzamos aquí. La primera ola, hacia arriba, la segunda para abajo, la tercera para arriba, la cuarta para abajo y la quinta aquí, en 168.65. De ahí va para abajo. Primero, 149, 150. Falta la segunda ola, podría estar como en 160, es el B, y en los próximos días. Y la tercera tiene que ir para abajo y se proyectaría a 140, 145 en la próxima semana. Esto se repite en diferentes lapsos, puede ser en pocos días, puede ser en varias semanas, como lo quieren ver, pero es una forma que se usa para analizar el mercado. ¿Por qué es esta manera de analizar? Tiene que ver mucho con la psicología de los comerciantes, los especuladores en la bolsa. Ellos se comportan como en una manada. Si uno comienza a correr, todos comienzan a correr. Y hay cierto patrón en eso, la manera en que lo hacen. Y ese patrón no es una ley física, pero son probabilidades estadísticas, cómo se repiten esos patrones cada vez. Hay otro, por ejemplo, también de hombro, cabeza, hombro. Head and shoulders le llaman en inglés. También muchas veces se da. Comienza a subir, aquí está el hombro, aquí está la cabeza y luego proyecta hacia abajo más o menos el mismo hombro. Aquí en este no se ve muy claramente, pero a veces es un patrón también bastante conocido. ¿Ya? Entonces, es una manera de entender el mercado, de analizar el mercado. Si no entienden esto, no se metan. Amor. Quédense con fijar contra el café que están entrando en bodega y olvídense del resto. Pero si quieren hacer un poco de ejercicio, cranear un poco cómo funciona el mercado, estas son algunas técnicas de las más sencillas. Si se pueden imaginar cómo están las más complicadas. Hasta aquí quiero quedarme con el análisis técnico, porque no nos vamos a aburrir todo el tiempo en tanto detalle. Veamos qué está pasando con los cafés diferenciados. La fusión entre UTZ Certified y Rainforest Alliance se completó en el 2020 y se lanzó la nueva plataforma de certificación, pero las cifras de las ventas son reportadas por separado hasta el 2020. Todavía no hay estadísticas conjunto. Las ventas de UTZ subieron 14% en 2019 a 9.8 millones de sacos. 54% del café certificado se vende con el sello. Premio promedio bajó de 2.81 a 2.13 centavos en el 2019. Las ventas de Rainforest subieron 20% en 2019 a 6.6 millones de sacos. 56% del café certificado con Rainforest se vende con el sello. Rainforest no da datos sobre premios, pero suelen ser un poco más altos que los de UTZ, los diferenciales, los premios, pero tiene que ver más con la calidad en tasa que con la certificación como tal. 37% de UTZ Certified y 44% de Rainforest Alliance tiene doble o hasta a veces triple certificación, principalmente entre ellos dos, y ahora es una razón de por qué se juntan, pero también hay algún traslato con orgánico y con FEDRE. Los nuevos criterios hablan de responsabilidad compartida, de una cadena de suministro inclusiva, premio obligatorio y de una inversión en sostenibilidad a largo plazo. No se atrevieron a meterse con un precio mínimo, tengo entendido que fue una fuerte discusión interna, pero esa es la forma que ellos ven cómo hacer sostenible con el tiempo
la cadena de suministro de café. Aquí estamos viendo las ventas de UTZ. Los principales orígenes es prácticamente un reflejo de lo que está pasando en el mundo, en el mercado comercial. Brasil, número 1, Vietnam, número 3 no es Colombia, es Honduras. ¿Por qué? Como los precios son relativamente bajos y Colombia tiene diferenciales más altos, es más café de Honduras que café de Colombia. Buscan lo barato. Y luego siguen también Nicaragua, Perú, India, Guatemala, entre los principales países proveedores. Aquí tenemos la curva de crecimiento de Rainforest Alliance y van a ver que los orígenes son un poco diferentes. Brasil siempre el número 1, pero Colombia número 2, Guatemala número 3, Honduras número 4 y Vietnam apenas el quinto. Estos compradores se tiran más por los cafés arábigos que por los robustas y más, bueno, después de Brasil, muchos también trabajan con cafés lavados. ¿Ya? También Perú, Nicaragua, México, El Salvador figuran en esto. Y lo de Indonesia es prácticamente arábigo, no robusta. De ahí, de Sumatra. Luego tenemos café orgánico. Creció bastante según una sola fuente que he encontrado. 2.7 millones de sacos en 2017 a 4.2 millones en el 2019 y supuestamente 61% de la producción certificada se vende con el sello. 54% de las ventas de café orgánico tiene doble certificación con Fairtrade. Ventas de Fairtrade en origen subieron 6% en 2019 a 3.7 millones, que representa el 34% de la producción certificada. Y café de doble certificación Fairtrade y orgánico incrementó de 55% del total en el 2018 a 61% en el 2019. Entonces, si uno quiere vender Fairtrade, es más fácil con la doble certificación. Y en esto, una reflexión. La oferta y demanda, vimos a nivel mundial, hay una diferencia de unos cuantos millones de sacos, pero en los cafés certificados muy diferente. Con los cafés certificados, la oferta supera 2-3 veces la demanda. Hay una fuerte sobreoferta. Esto genera fuerte presión sobre el precio. Y esa presión se da sobre todo en Fairtrade por tener un premio relativamente alto y contar con un precio mínimo. Las organizaciones de productores están recuperando el control sobre las exportaciones de café Fairtrade. En el 2019, después de varios años de haber bajado, tuvieron más del 50% bajo su propio control. Aquí tenemos la curva de café orgánico, me faltan varios años, no hay ninguna entidad que junta las cifras. Aquí tenemos las ventas. Café Fairtrade bajó un poco en el 2018 porque había mucho café en bodega todavía. Principales orígenes sigue siendo Perú el número 1. Colombia ahora ha superado a Honduras como el número 2 en el 2019. Luego Honduras, México, que está empezando a recuperar un poco el mercado que al inicio era el principal. Brasil perdió mucho porque un comprador decidió cambiar de café convencional no lavado a café orgánico lavado. Y Brasil no ofrece ese tipo de café. Luego tenemos Indonesia, Guatemala ha crecido un poquito. Nicaragua por los problemas del 18, en el 19 perdió bastante volumen. Muchos compradores no se atrevieron a comprar. Y luego tenemos a Etiopía, India, Uganda, entre los principales países proveedores. Y a nivel de los mercados, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado con más de 1.3 millones de sacos. Luego tenemos Alemania con 500.000, Inglaterra con 400 y pico mil. Siguen Canadá, Francia, Suecia, Suiza, Holanda y todos los otros países. Y aquí el porcentaje de las exportaciones en manos de los productores bajó de 62% en el 2013 a menos del 50% durante 3 años, pero en 2019 recuperó algo.
En esto, dos comentarios. Uno, que mucho depende esto de unas cuantas cooperativas grandes en Colombia, que antes exportaban a través de la federación y ahora empezaron a exportar por su propia cuenta. Pero también Honduras. Tradicionalmente en Honduras, la mayor parte, el 80-85%, estaba en manos de exportadores privados, pero estamos viendo que hay un grupo de cooperativas en Honduras que también empezó a exportar directamente. Entonces, esos dos países han cambiado esa balanza. Ventas de cafés verificados, 4C, bajó de 10 millones de sacos en 2017 a 9.9 millones en 2019 y el volumen verificado bajó de 39.4 a 26.8 millones. Hay cada vez menos interés, sobre todo de parte de los productores, en este esquema, principalmente porque no pagan ningún premio. Las normas de sostenibilidad también son muy débiles de 4C. Nestlé es el principal comprador 4C y es sobre todo para mejorar sus metas de sostenibilidad. Se ve más bonito, pero yo lo veo como un Viagra Light. Se ve bonito, pero no sirve. Nespresso de Nestlé maneja su propio AAA Sustainable Quality Program, pero lo hace en coordinación con Rainforest Alliance. Creció de 1.28 millones de sacos en 2017 a 1.45 millones en el 2019. La meta era 1.5 millones. Casi llegaron. 1.9 millones de sacos fueron verificados con ese programa en el 2019. Starbucks también con su propio programa compró 4.75 millones de sacos con Café Practices en el 2017 y 5.1 millones en el 2019. En 2018 no encontré números, el 99% del total. Y total verificado, según ellos, 7.5 millones de sacos que sus proveedores producen. Volumen de venta total de café verificado es aproximadamente 16.5 millones de sacos, tomando en cuenta los principales esquemas. Volumen total de café certificado son 19 millones y medio, eliminando la doble y la triple certificación con una fórmula que apliqué ahí. Y el volumen total de café certificado verificado en su total son 36 de sacos. Es algo. ¿Eh? Crecimiento de volumen ha sido bastante fuerte, pero me pregunto hasta qué medida contribuye a la sostenibilidad y a mejorar el ingreso del productor. Si vemos los precios que pagan y todo eso. Los tostadores, los 10 tostadores más grandes. Por favor, activa el micrófono. Gracias. Es que tuvimos que silenciar había un sonido por ahí. Les agradecemos a todos, por favor, mantener su micrófono en silencio para poder escuchar atentamente las informaciones. Muchas gracias. Ok. Seguimos. Entonces, los 10 tostadores más grandes representan un volumen de cerca de 60 millones de sacos en los países consumidores, sobre todo. 35-36% del consumo mundial. De este volumen, 21 millones es certificado o verificado. El compromiso con la sostenibilidad varía mucho de un tostador a otro. En el volumen, y si se quedan con la versión de Extra Light como 4C, con el compromiso más serio a largo plazo con los productores, hace mucha diferencia. ¿De qué estamos hablando? Los grandes comerciantes como Dreyfus, Ecom, Neumann, Olam, Bolcafé, todos tienen también sus propios programas de sostenibilidad. Bueno, juntando todas las cifras, aquí estamos viendo el total de los cafés certificados y verificados. 36 millones de sacos en el 2019. Si se compara con el 2001, es bastante, es un crecimiento muy fuerte, pero hasta donde no, esto realmente ayuda. Los principales tostadores y su nivel de compromiso, Nestlé, volumen total en miles de toneladas. Y lo que tienen de cafés verificados y certificados, esto es más que nada 4C.
pero también tenemos a Nespresso con su Rainforest y algo de comercio justo. Jacobs Douwe Egberts Spitz, 153.000 certificados y verificados. Ellos trabajan mucho con UTZ, pero también aquí en este grupo tenemos a Keurig Dr. Pepper, que trabaja más con Fairtrade. Tenemos a Smuckers, tenemos a Starbucks, alto porcentaje porque es su propio esquema. Tenemos a Strauss, que casi no trabaja, un poco de 4C, Lavazza, Kraft Heinz, nada queda claro porque desde que se reorganizó la empresa quedó un poco en veremos, y hay unos cuantos más. ¿Ya? ¿Qué porcentaje? Pero se nota que solamente estos dos tienen un alto porcentaje y son más verificaciones que certificaciones. 4C y Café Practices. Esto, The Specialty Coffee Transaction Guide. No sé si ustedes han recibido, conocen este documento, es bastante interesante, ya van 3 ediciones. Aquí está lo que a mí más interesante me parece, pero son tantos números que lo simplifiqué. Aquí lo que se nota es la cosecha, la cantidad de contratos, las libras en millones, los dólares en millones, y luego el precio inferior, quitando el 25 percentil de los precios más bajos, la mediana y el precio superior, quitando igualmente el 25% percentil, perdón, los precios más altos. Bueno, simplificando esto, ¿ya? Saqué el promedio de 4 años, ¿ya? Y además lo comparo aquí con el precio promedio de Nueva York, en este caso sobre 4 años. Entonces, ¿qué queremos aquí? Para mí, para ser sostenible, tiene que tener un precio de mínimo como $2 por libra, ¿ya? Para muchos productores. O un diferencial decente, ¿ya? Que permita conseguir un precio más o menos y ser competitivo. Entonces marqué en verde lo que más o menos cumple con esos criterios. Y aquí se nota varias cosas. En primer lugar, por supuesto, a cómo va mejorando la calidad en taza, de 80, 82, 82, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 88, más 88, lógicamente el precio va subiendo. Pero no es únicamente la calidad en taza. También podemos ver cómo, por ejemplo, una taza 80-82, el precio más bajo en promedio, ¿verdad? Anda por 1.30, pero uno puede llegar a 1.84 en promedio. ¿Cómo? Con haciendo un esfuerzo con el marketing, con las relaciones con los compradores. Entonces, no es únicamente qué calidad en tasa hay, sino también el esfuerzo de uno para promover la venta de su producto, de establecer buenas relaciones. ¿Ya? Entonces, ese doble mensaje creo que es importante. Y esa es como una alternativa o una cosa adicional a las certificaciones. Yo sé que por el público que son, depende mucho del comercio justo, pero no es lo único y no es la única forma de conseguir buenos precios. Inclusive, trabajando más sobre el tema de calidad, a veces da más resultado que comercio justo. Y ahí no tenemos tanta mala práctica. También tiene que ver mucho con el tamaño. Los lotes de 40,000 libras o más, o sea, de un contenedor o más, tienen precios más bajos que los micro lotes de solamente 1,000 libras o de 1,000 a 3,000, etc. Entonces, también a menor tamaño, mejor precio. Igual aquí vale que si uno se esfuerza mucho en promover, el precio comienza a subir. ¿Ya? Marketing, relaciones. Entonces, yo parto de que todos los cafés se pueden mejorar de calidad. La meta para mí es $2 por libra o un diferencial atractivo, competitivo, a mejor tasa, mejor precio, pero influye mucho marketing, las relaciones con el comprador, la trazabilidad y
todo lo demás que se necesita. A menor tamaño, mejor precio, pero microlotes muy pequeños son costosos para una organización y con frecuencia se escucha que son rechazados, causando mucha frustración entre los productores. Fairtrade orgánico se da más para las tasas de 80-84 y más de lotes enteros de 40,000 libras o más. Arriba de la tasa 84 y con lotes de menor tamaño, el café sin certificación casi siempre tiene mejor precio, porque realmente buscan solamente eso. Entonces, uno, en mi opinión, tiene que buscar la mejor mezcla entre las certificaciones, la tasa, el tamaño de los lotes, el costo que implica presentar el café de cierta manera, también la consistencia en tasa de lotes enteros, porque si sacrifican mucho para sacar micro lotes, ¿qué hacen con el resto del café que ya baja de tasa? La diferenciación también del precio a los socios, y solamente pagan los buenos precios a los que tienen la suerte de vivir arriba del cerro. ¿Ya? Todo eso hay que considerarlo. ¿Qué relación hay entre la certificación comercio justo orgánico, que es el que se acerca a ese precio, y la calidad en tasa? Entonces, el café, tasa 84, a lo mejor solo el 11.4% está certificado con café Fairtrade y orgánico. Pero el tasa 80-84 representa el 26.4%. Igual, los lotes de menos de 40,000 libras, solo el 10.7% es FTO. Y de más de 40,000 libras, casi la tercera parte. Entonces, es sobre todo en estos cafés, tasa 80-84 y de lotes enteros, donde más influencia tiene el FTO e influye en el precio. Aquí también lo podemos ver. Tasa de lotes de más de 40,000 libras con tasas 81, 82, ahí anda más o menos por el precio mínimo, FTO. Luego sube, pero no sube igual, a como mejora la tasa, no sube igual que los cafés con lotes más chiquititos, ¿ya? FTO. Y menos con el café, con menos de un contenedor y sin ninguna certificación. Es el café que como va subiendo el precio de la tasa, tiene mucho mejor precio. Este es netamente calidad en tasa y aquí es una mezcla entre certificación y la tasa. ¿Qué impacto ha tenido COVID-19? La calidad en tasa en los precios fueron prácticamente iguales. ¿Ya? 75% de precio superior al precio mínimo para Fairtrade orgánico de 190 centavos por libra. El número de contratos bajó 5%, pero el volumen solo el 0.6%, casi el mismo volumen en el COVID-19, porque el volumen promedio subió de 24% a 24,125 libras por contrato. El volumen con tasa 80-84 subió 17%, con tasa 84%, 84 más, bajó 20.4%. En Europa, el 41.5% en aumento y una baja del 7.5%. En Estados Unidos, Canadá subió 80-84 en 12.5% y más 84 en tasa, bajó 29%. Entonces, también hay una diferencia. Europa se tiende más a los cafés certificados de FTO y Estados Unidos, Canadá, maneja más el tema en tasa y el tamaño. 75.7% se vendió a precio fijo. Eso también es una característica. Poco trabajan con diferenciales. Normalmente no importa tanto porque son buenos precios. Pero en esta ocasión no se pudo aprovechar el doble aumento del precio. A un lado Nueva York, que subió en poco tiempo, lo vamos a ver, y los diferenciales a partir de febrero de 2020, que subieron las dos cosas al mismo tiempo,
Entonces, esa oportunidad de aumentar el precio se perdió por haber vendido ya a precio fijo. Número de contratos, el diferencial con tasa 80-84 subió 53.6%. Entonces, mucha gente viendo esto dijo, vendedores, productores, mejor al diferencial porque no sé para dónde va esto. Y el precio promedio subió 14 centavos por libra, por ese doble efecto de Nueva York y los diferenciales. Y el tamaño promedio en este segmento, de 80-84, subió 30.6%. El impacto se va a sentir hasta el 2021, porque apenas vimos lo que pasó el año pasado. Lo que se trabajó el año pasado, apenas lo están exportando ahora. Porque este análisis va hasta septiembre 2020. Entonces, todo lo que es esta cosecha, también afectada por el COVID-19, todavía tenemos que esperar los números. Y sobre todo válido eso para los países en el hemisferio sur, como por ejemplo Perú, en parte de Colombia, que tiene su cosecha a partir de abril-mayo. 58.3% de los contratos con tasa 80-84% es café certificado. Tasa 84 mejor, solo el 19%. Y aquí un resumen de todos estos datos que está en el mismo informe. Los que no han visto ese informe todavía, le podemos dar el link donde bajar esos documentos. Ok, vamos por la última parte, el impacto del COVID-19. Cuando surgió la pandemia, los consumidores entraron en pánico y empezaron a acaparar productos de primera necesidad, incluyendo café. Y curioso, también mucho papel higiénico. No sé qué relación hay entre las dos cosas. En febrero de 2020, el precio en la bolsa empezó a subir. Los fondos apostaron a un crecimiento del precio. Y al mismo tiempo, los diferenciales para las mejores calidades de café, estamos hablando sobre todo de los cafés suaves, se dispararon, reflejando las preocupaciones por el suministro de estos cafés. Y quedaron altos durante el resto del año y hasta la fecha. Esos diferenciales son relativamente altos. Por ejemplo, cuando comenzó, Colombia estaba como en más 30, más 33, y el resto del año ha estado, y hasta el momento, en más 50, más 53. Guatemala estuvo más o menos en el mismo precio y llegó hasta más 70, pero después no he visto mucha referencia. Y Honduras, un HG estándar, estaba en más 5, más o menos, y llegó hasta más 30 y todavía se mantiene más 20, más 25 en este momento. Entonces, realmente ha cambiado bastante ese mercado. Calidades estándares están disponibles en bodega en los países consumidores y los diferenciales no se movieron mucho. Los precios de Robusta en Londres continuaron bajando hasta julio, cuando empezó a sentirse el efecto de falta de contenedores para Vietnam, etc. Y para mayo las preocupaciones por el suministro se dieron a las preocupaciones por la demanda y los compradores cambiaron a compras spot, o sea, de mano a boca, no ya al futuro, sino lo que necesitaban en el momento, porque no sabían para dónde iba la demanda. Y la cosecha récord de Brasil comenzó a salir más o menos en mayo, junio, y el precio en Nueva York cayó de nuevo debajo de los 100 centavos cuando surgió todo eso. Pero los diferenciales se mantuvieron altos. Restaurantes, cafeterías, oficinas, escuelas, etcétera, cerraron durante meses y muchos siguen cerrados. El consumo fuera de casa cayó dramáticamente. Cadenas de cafeterías en Reino Unido como Costa y Starbucks perdieron el 40% de sus ventas en 2020 y necesitan 4 años para recuperarse, dice. Pequeños tostadores y cafeterías especiales perdieron muchas ventas. Y es sobre todo ese canal que se usa para los cafés especiales. Entonces son los que más sufrieron en ese sentido. Ventas de café certificado, que dependen mucho del consumo fuera de casa, como por ejemplo Reino Unido, Fairtrade allá, pero también en Francia y en Holanda,
van a salir más afectadas. Todavía no tenemos los números, con algunas excepciones, pero se espera que ahí el consumo también de café Fairtrade ha bajado. Grandes tostadores y marcas blancas de supermercados, o sea, marcas propias que manejan los grandes supermercados, aumentaron las ventas gracias al incremento del consumo en casa. Pero eso no compensa la caída del consumo fuera de casa. Creció también la venta de cafés más caros, como de grano entero, sin poder ir a una cafetería. Muchos consumidores empezaron a crear sus propias experiencias de lujo en casa y compraron sus máquinas para hacer un espresso. No pueden ir a conciertos, no pueden ir de vacaciones, entonces gastan ahora en lujo, los que tienen el dinero, por supuesto. El virus también ha impactado en el comercio de café. Coex, por ejemplo, después de 40 años, cerró sus puertas. La situación de ED&F Men, World Café, se empeoró por la pandemia. Ya estaban con problemas, peor están ahora. Varios grandes comerciantes de Asia han sido acusados de fraude, que surgió a la superficie con el colapso del precio del petróleo. De ahí de repente se dieron cuenta que no tenían cómo pagar las cuentas, ¿ya? Los préstamos que habían sacado para estar especulando, ¿ya? Todo eso se dio a partir de marzo, abril del año pasado. Estos casos están ligados al sector financiero, sobre todo los bancos europeos como ABN AMRO, Crédit Agricole, BNP Paribas, ING, Rabobank y Société Générale. Se están retirando parcial o totalmente las materias primas, y fueron estos bancos que invirtieron durante como 30 años mucho dinero en generar ese boom de materias primas. Y esto va a crear mucha presión sobre la liquidez en el comercio de café, que se está siendo también criticado por sus vínculos con el lavado de dinero. Café mucho se relaciona con narcotráfico en varios países. Problemas que pasan al último y más débil en la cadena de suministro, como siempre, el productor. Hay organizaciones que se quejan que el comprador tarda hasta 2 o 3 meses en pagar porque no tiene liquidez, porque no logra financiarse. Y en eso tenemos también el problema de que algunos tostadores tardan más de 1 año en pagar al comerciante. Todo eso pasa hasta el último en la cadena, que es el productor. Nadie sabe qué va a ser el nuevo normal. La gente va a seguir tomando café y regresar a las cafeterías cuando vuelvan a abrir, pero algunos cambios llegan para quedarse. Yo creo que, en primer lugar, la gente va a trabajar más desde su casa. Entonces, el consumo en el trabajo va a bajar. Las ventas en línea se dispararon y eso va a continuar. Lo vimos también con el SARS, donde surgió, por ejemplo, Alibaba. Hay un boom tremendo de ventas en línea, ¿ya? Inclusive de café. Muchos procesos, como la logística, por ejemplo, se están digitalizando. El que se quede atrás va a tener problemas. Y muchos eventos y encuentros se van a realizar en línea en el futuro. Ya no estar viajando, viéndose, sino se dieron cuenta que hay formas más eficientes, más efectivas de encontrarse. Entonces, esto crea una amenaza si uno no se adapta, pero una oportunidad si uno sí se adapta. El impacto del COVID-19 en los países productores ha sido inmenso, pero el impacto en la producción y en la cadena de suministro de café ha sido muy limitado. Y problemas como transporte de cortadores que se dieron al inicio en algunos países se resolvieron con el tiempo. Este año ya no he escuchado casi nada, ¿ya? Fuera de los problemas en puerto y falta de contenedores. Las alteraciones en los flujos comerciales han creado una acumulación de contenedores en regiones como Europa y una gran escasez en países como, por ejemplo, Brasil y Vietnam, que ha causado retrasos, pero sin afectar hasta el momento el volumen de exportación en toda la temporada. Yo creo que hasta en mayo este año se está viendo que algunos países ya tienen problemas, como por ejemplo Vietnam. Las tarifas también han estado bajo presión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y ahora, con esta nueva realidad, las navieras se están aprovechando para aumentar las tarifas.
El World Container Index, que se usa para entender cómo se mueven los costos de transporte marítimo, se disparó de un promedio de $1,500 por contenedor de 40 pies antes de la pandemia a $7,000 en junio de 2021. Yo no sé qué impacto de esto va a tener porque calculen cuánto es por libra. Es muy fuerte. Y varios tostadores grandes como Nestlé y Procter & Gamble han aumentado ya los precios por el incremento de los costos. Las ventas de café de Nestlé aumentaron 7.7% en el último trimestre de 2020, gracias al aumento del consumo en casa. Y las ventas en línea crecieron un 40%. Starbucks vio crecer sus ventas 11% en el segundo trimestre, enero-marzo de 2021, sobre todo por la reapertura de los negocios en Estados Unidos. En eso hay mucha diferencia de un país a otro, pero poco a poco en todos los países lo estamos viendo. Datos de OIC y USA señalan una baja del consumo de 2.2-2.3% en el 2019-2020, donde normalmente crece ese porcentaje. Entonces la pérdida es como de 5%. Poco menos se bajó en el 2020-21 y todavía en el 2021-2022 no se recupera un 100%, se espera. Por todo se pierde un consumo, como ya había calculado, de 10 a 12 millones de sacos en 3 años, en mi análisis. La Asociación de Café en Alemania, de café, reporta un crecimiento del consumo de café en Alemania de 1.5% en el 2020. Café de filtro, que representa el 50% de las ventas minoristas, es apenas el 0.5%. Café en grano entero, el 26%. Entonces, ahí también en Alemania se nota que va cambiando y están cambiando más a los cafés de calidad, que es bueno, creo. En Alemania, el 88% del café es consumido en casa, con 10.1 millones de sacos y el mayor consumidor en Europa, que por todo consume 55 millones de sacos. En otros países, el consumo de café fuera de casa es más importante y el impacto del lockdown es mayor. El promedio en Europa es el 22% del consumo fuera de casa, pero por ejemplo en el Reino Unido es el 32%. Entonces, en el Reino Unido es donde, países como el Reino Unido, donde más impacto se nota de este COVID-19. Banco Mundial espera una contracción de 2.1% en la economía mundial. Muchos países han inyectado miles de millones en la economía para evitar una mayor crisis y un desempleo masivo, pero no todos los países tienen esos recursos. Y ahora que muchos países han avanzado con los programas de vacuna y están reabriendo la economía, se espera un crecimiento de 4% de la economía. Es más fuerte de lo que habían pronosticado. Que bueno, la pregunta es cuántos negocios van a quebrar siempre cuando se terminen los subsidios. En eso también están en la tabla muchas cafeterías pequeñas especializadas. Muchos restaurantes, cafeterías, etcétera, se están abriendo de nuevo. Starbucks, por ejemplo. Si se retoma el crecimiento del consumo de café a nivel pre-COVID de 19%, estaremos consumiendo 168.7 millones de sacos en la próxima temporada. Y tendremos un déficit de 3.2 millones. Con más de 40 millones en inventario, yo no creo que va a tener mucho impacto en el precio. Si además se recupera el crecimiento perdido por COVID-19, el déficit podría subir a más de 9 millones y el efecto en el precio mundial va a ser mayor.